Una guerra civil silenciosa ha comenzado detrás de los gruesos muros del Kremlin. Vladimir Putin está encarcelando a sus generales y altos funcionarios más confiables uno por uno. Durante más de 20 años, Putin había manejado a los oligarcas, generales y jefes de inteligencia con un equilibrio delicado. El pegamento que mantenía unido este sistema era hacer la vista gorda ante la corrupción a cambio de lealtad. Estamos hablando de un equilibrio tóxico pero estable, donde todos obtenían su parte. Todos conocían los secretos de los demás, pero nadie se atrevía a hundir el barco. Sin embargo, la guerra en Ucrania destrozó esta estructura. Más de 1 millón de soldados rusos fueron enterrados en el suelo o convertidos en fantasmas sin retorno. Tanques, vehículos blindados, torres de radar, aviones de combate, años de acumulación, miles de millones de dólares en tecnología mezclados con los escombros de Ucrania se desvanecieron en humo negro. Pero esta guerra se perdió no solo en el silencioso suelo de las líneas del frente, sino también en los salones de mármol bajo el Kremlin. Para el sustento vital de Rusia, su economía está sangrando silenciosamente al igual que su ejército. Las sanciones internacionales son como dagas invisibles que perforan las venas de Moscú. Las exportaciones de energía han sido restringidas, el acceso a SWIFT cortado y Rusia ha sido excluida del sistema bancario global. El Fondo Nacional de Riqueza, que una vez fue el seguro de supervivencia de Putin, está disminuyendo rápidamente. Las reservas se han evaporado. El rublo ha perdido su valor. Ya no hay ninguna garantía a los ojos de la gente en casa ni de los inversores en el extranjero. Los proyectos de construcción a gran escala en todo el país han quedado abandonados en archivos de planificación. Las presas, autopistas y aeropuertos que una vez se alzaron como el orgullo de la Unión Soviética ahora existen solo en papel. Desde Siberia hasta Volgogrado, todos los subcontratistas están al borde del colapso. El Estado no puede pagar. El sistema de licitaciones ha sido completamente paralizado debido a la corrupción y a la falta de fondos. El sector financiero también está siendo arrastrado lentamente al borde de la bancarrota. Las gigantescas instituciones financieras como VTB, Sberbank y Gazprombank están tambaleándose por préstamos impagables. Los préstamos hipotecarios no se están pagando y las pequeñas y medianas empresas están quebrando. Los incumplimientos en cadena laten como el último pulso en el corazón de la economía, lento, irregular, mortal. Los estantes del mercado están llenos, pero no hay poder adquisitivo. La gente está luchando incluso para acceder a alimentos básicos. La inflación ya no es solo una estadística económica, es una forma de vida. Cada mañana, millones de ciudadanos rusos se despiertan tratando de predecir con temor el precio de los tomates, el pan, un litro de leche. Y esta crisis ha golpeado no solo a la gente, sino también a los hijos más ricos del Kremlin. Se han incautado miles de millones de dólares en activos de oligarcas contrabandeados al extranjero, mansiones en Londres, yates en la Costa Azul, cuentas bancarias en Ginebra, todo está ahora congelado, bloqueado, cortando los últimos lazos del Kremlin con el mundo exterior. La confianza de los inversores ha caído en picada y los socios comerciales extranjeros han dado la espalda uno por uno. Rusia se ha aislado en el escenario mundial. El número de líderes dispuestos a estrechar la mano de Vladimir Putin ahora se puede contar con una mano, y esos dedos son en su mayoría aliados totalitarios como Corea del Norte y China. Todo esto ha enfrentado a los grupos de poder dentro del Kremlin entre sí. A medida que el pastel se reduce, la única forma de sobrevivir es eliminar a los que te rodean. El Ministerio de Defensa, el FSB y la Guardia Nacional, que una vez se consideraron los bastiones más inquebrantables de Putin, se han convertido ahora en terrenos de caza. Desde principios de 2025, se han abierto casos de corrupción contra al menos 99 altos funcionarios, generales y diputados regionales. Esto significa un promedio de 14 nuevos casos por mes, y este número ha quedado registrado como un récord en los últimos 10 años. El primer paso para entender esta gran purga es examinar la corrupción, que se ha convertido en el arma más afilada del Kremlin, y cómo esta arma se ha transformado en un instrumento de poder. En Rusia, la corrupción no es tanto un crimen como el sistema en sí. La estructura de poder vertical que Putin ha construido se basa en una pirámide donde la lealtad se compra con sobornos y privilegios. En este sistema, todos, desde el agente de tráfico en la base hasta el general en la cima, utilizan su posición para el enriquecimiento personal y pasan una parte de sus ganancias al siguiente nivel en la pirámide. Esta es una regla no escrita que asegura que el sistema funcione sin problemas. Por eso, la acusación de corrupción es el arma más poderosa del Kremlin, porque en este sistema, todos sin excepción son culpables. Todos tienen una debilidad, activos ocultos o tratos ilegales. Esto le da a Putin y a sus ejecutores más cercanos la capacidad de eliminar a quien quieran en cualquier momento bajo una apariencia completamente legal. Las operaciones lanzadas hoy no son una operación de limpieza, sino una purga política. El objetivo no es librar a Rusia de la corrupción, es eliminar a las figuras cuya lealtad a Putin se cuestiona, que han fallado en las líneas del frente o que se han aliado con la facción equivocada en la lucha por el poder del Kremlin. Irónicamente, los objetivos de esta purga son los siloviki,
La burocracia de seguridad y aplicación de la ley, que son los pilares más fundamentales del régimen. Generales en el Ministerio de Defensa, coroneles en el FSB, comisionados en el Ministerio del Interior. Estas instituciones, que una vez fueron los guardianes inquebrantables del poder de Putin, ahora están siendo cazadas una por una desde dentro. Detrás de esta purga se encuentra una guerra de facciones cada vez más intensa dentro del Kremlin. Por un lado, está la vieja guardia que ascendió al poder con Putin, acumulando enormes fortunas en el caótico entorno de los años 1990 y 2000. Para este grupo, la corrupción es un derecho que han ganado. Por otro lado, hay un grupo de Siloviki más joven, más despiadado y más tecnocrático que ha surgido con la guerra. Esta nueva generación ve el estilo de vida lujoso y la corrupción imprudente de la vieja guardia como una debilidad, una traición en tiempos de guerra. Para ellos, es inaceptable que miles de millones de rublos que deberían haberse enviado al ejército se estén gastando en palacios de generales en la costa del Mar Negro o en coches de lujo para sus amantes. El conflicto entre estos dos grupos, con Putin como árbitro, se ha convertido en una purga sangrienta. Putin está utilizando esta guerra tanto para consolidar su propio poder como para crear chivos expiatorios por los fracasos en el frente. Cuando este análisis abstracto se detalla con nombres e historias, la gravedad de la situación se vuelve más clara. Los eventos recientes parecen sacados directamente de una novela de suspenso. La línea de acero que Rusia ha estado tratando de construir en la frontera ucraniana ha desgarrado no solo el frente, sino también al Estado mismo, y esta destrucción fue simbolizada por la muerte del exministro de Transporte Roman Starovoyt. Según los registros oficiales, fue un suicidio. Pero en los pasillos del Kremlin, este suicidio no fue solo el de un hombre, fue el suicidio de la cohesión interna del régimen, su arquitectura de seguridad y su corrupta cadena de lealtad. Starovoyt era responsable de los sistemas de fortificación a lo largo de la frontera ucraniana, que Putin había promocionado como su nuevo telón de acero. Era un proyecto valorado en miles de millones de rublos, presentado como un movimiento para redefinir el prestigio militar de Rusia, las fronteras geopolíticas y la seguridad interna. Sin embargo, este enorme presupuesto rápidamente se convirtió en el primer bloque de construcción de imperios de riqueza personal. La cantidad de dinero que Starovoyt malversó fue suficiente para hacer que incluso Moscú se sorprendiera, y finalmente llegó la muerte. Pero lo que realmente sacudió al público fue que esta muerte no fue un caso aislado. El mismo día, el burócrata de 42 años, Andrei Korneichuk, que trabajaba directamente bajo las órdenes de Starovoyt, también murió. Causa de la muerte: insuficiencia cardíaca aguda. ¡Qué coincidencia! En la Rusia de Putin, los corazones parecen detenerse al menor indicio. A medida que la red de investigaciones se ampliaba, se extendía como una mancha de sangre por el mapa político. El exgobernador de Tambov, Maxim Egorov, fue arrestado por cargos de soborno a gran escala. Se alegó que Egorov distribuyó fondos públicos a contratistas en proyectos de infraestructura regional y silenciosamente se quedó con su parte. Mientras tanto, la corrupción también estaba surgiendo en la capital, Moscú. Alexei Sosnikov, una vez una estrella en ascenso en Moscú, ahora estaba en el centro de atención por cargos de malversación del Departamento de Construcción de Belgorod. Junto con él, no solo funcionarios municipales, sino también actores del sector privado, como el empresario de Novosibirsk, Sergei Petriakov, estaban implicados en la cadena de corrupción. Esto ya no era una crisis de régimen. Fue un sabotaje perpetrado por el sistema contra sí mismo. Otro nombre atrapado en el lazo que se estrechaba fue Rustam Zaynulin, vicegobernador de Belgorod. Fue detenido por cargos de fraude y uso de fondos públicos para beneficio personal. Luego presenciamos el mismo escenario en Novgorod. El 22 de julio, el ministro de Transporte de la región, Konstantin Kuranov, fue arrestado como parte de una investigación por soborno, seguido 4 días después por su adjunto, Stanislav Shultsev. Esta cadena de corrupción que se extendía de una región a otra no estaba agrietando las estructuras de piedra del Estado ruso, sino su misma columna vertebral. Pero los verdaderos grandes terremotos golpearon el frente militar. El ex viceministro de Defensa, Dmitry Bulgakov, fue acusado de malversar 1.300 millones de rublos. La carrera de Bulgakov había sido como el cerebro que gestionaba las arterias logísticas del ejército ruso. Pero después de los desastres de suministro en la guerra de Ucrania, quedó claro que este cerebro estaba plagado de tumores. Inmediatamente después, el ex jefe de personal del Ministerio de Defensa, Yuri Kuznetsov, fue acusado de establecer una red de sobornos mientras estaba en el cargo. Un allanamiento en su casa descubrió 100 millones de rublos en efectivo y una gran cantidad de propiedades de lujo. Ya no se trataba de la codicia individual, sino de un saqueo institucional sistémico. El mayor general Valery Muminyanov fue arrestado por corrupción en la adquisición de materiales de fortificación y equipo militar, mientras servía en el distrito militar de Leningrado. Este desarrollo confirmó que incluso los sistemas de defensa en el noroeste fueron construidos con ladrillos podridos. Y el siguiente dominó en caer fue el teniente general Vadim Shamurin.
Como subjefe del Estado Mayor General, se descubrió que había dirigido miles de millones de rublos en licitaciones para sistemas militares de alta tecnología. El tribunal lo condenó a 7 años de prisión. El teniente general Ivan Popov, quien también estuvo involucrado en el mismo caso, recibió una sentencia de 5 años por malversar sistemáticamente materiales de fortificación enviados para su uso en los territorios ocupados de Ucrania. Sin embargo, la caída más impactante en desgracia entre los más cercanos al círculo interno del Kremlin ocurrió con Timur Ivanov, conocido por su cercanía a Putin y como viceministro de Defensa. Ivanov recibió una sentencia de 13 años de prisión por aceptar grandes sobornos relacionados con actividades de construcción en Zaporizhia. Esta gran purga no solo terminó con las carreras o vidas de algunos generales, sino que desencadenó una reacción en cadena que dinamitó los cimientos de la estructura estatal de Rusia, infligiendo heridas profundas y duraderas militarmente, políticamente y socialmente. El efecto más devastador sobre el terreno podría llamarse parálisis de mando. En un entorno donde los generales y oficiales vivían constantemente con miedo a ser arrestados, despedidos o, peor aún, caer por una ventana, nadie se atrevía a tomar la iniciativa, asumir riesgos, probar nuevas tácticas o asumir la responsabilidad de una derrota ahora significaba suicidio profesional, incluso suicidio literal. Esta situación transformó al ejército ruso en una estructura extremadamente rígida, predecible y lenta. Los comandantes llegaron a esperar la aprobación de Moscú incluso para las decisiones más pequeñas. Esto creó una desventaja fatal para ellos frente a la estructura de mando más flexible, rápida y creativa de Ucrania. Además, la purga de comandantes experimentados llevó a su reemplazo por figuras más jóvenes, más leales, pero mucho menos experimentadas. La lealtad absoluta reemplazó al mérito. Estos nuevos comandantes eran expertos en decirle a Putin lo que quería escuchar, pero eran novatos en gestionar operaciones militares complejas. Esta ceguera estratégica llevó a un aumento de errores tácticos que costaron la vida de miles de soldados en el frente. El ejército se convirtió en un cuerpo masivo que había perdido su cerebro y se movía solo por fuerza bruta. Políticamente, esta purga puede parecer a primera vista que ha fortalecido el poder de Putin. Estaba eliminando a sus rivales y estableciendo un control absoluto. Sin embargo, esta es una engañosa demostración de fuerza. En realidad, Putin está desmantelando los mismos pilares sobre los que se asienta su poder, los siloviki, la burocracia de seguridad que lo ha protegido durante 20 años. Garantizar su poder se ha convertido ahora en un pantano de miedo e inseguridad. Los generales se están delatando entre sí. Las unidades de inteligencia están conspirando unas contra otras. Esta situación está convirtiendo a Putin en una figura cada vez más solitaria y aislada en el Kremlin. Está rodeado de asesores serviles y cobardes que solo le dicen lo que quiere escuchar. El flujo de información real ha sido cortado. Esta es la trampa más peligrosa en la que puede caer un dictador. Se convierte en prisionero de su propia propaganda y pierde el contacto con la realidad. Mientras Putin cree que todo está bajo control, en realidad está cortando las patas de su propio trono con sus propias manos. La estructura de poder vertical ya no es un edificio sólido, sino un naufragio lleno de grietas que podría colapsar en cualquier momento. Para los ciudadanos rusos comunes, esta ola de purgas presenta un panorama confuso y preocupante. Aunque la televisión estatal lo presenta como una limpieza contra traidores y sobornadores, el alto número de arrestos y el hecho de que estas personas eran héroes ayer y son traidores hoy está socavando fundamentalmente la confianza del pueblo en el Estado. Putin tenía un contrato no escrito con el pueblo ruso: no te involucres en política y te proporcionaré estabilidad y seguridad. Sin embargo, esta purga ha destrozado la imagen de estabilidad. Si incluso los altos generales y ministros no están seguros, ¿cómo pueden los ciudadanos comunes sentirse seguros? La carga económica de la guerra, las crecientes pérdidas y ahora este caos en la cúpula del Estado están difundiendo la sensación de que el contrato de Putin ya no es válido. Aunque esto puede no llevar inmediatamente a un levantamiento, profundiza la ira, la decepción y el cinismo que se acumulan dentro de la sociedad. Este es un veneno silencioso pero mortal que erosiona lentamente la legitimidad del régimen. En última instancia, lo que está sucediendo detrás de las paredes del Kremlin es mucho más que una simple lucha por el poder. Es un proceso de autodestrucción desencadenado por la presión de la guerra en Ucrania. En sus esfuerzos por asegurar el control absoluto y trasladar la culpa de los fracasos a otros, Putin está desmantelando la estructura que ha construido durante los últimos 20 años con sus propias manos. Cada general purgado es una experiencia perdida para el régimen. Cada funcionario encarcelado es un vínculo roto del sistema. Cada coronel que cae por la ventana es una semilla de miedo esparcida por los pasillos del Kremlin. Esta purga masiva no es una señal de la fuerza de Putin, sino una prueba de su mayor debilidad y paranoia. Un líder que teme a sus propios generales, a sus propios jefes de inteligencia, a su propia sombra, no puede llevar a su país a la victoria. Al contrario, arrastra a su país con él a un abismo de incertidumbre y caos.
La historia está llena de relatos de líderes que devoraron su propia revolución. La Gran Purga de Stalin dejó al ejército soviético sin liderazgo en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y costó millones de vidas. Hoy, la purga moderna iniciada por Putin puede haber llevado a Rusia al borde de una oscuridad similar. La rebelión en el palacio puede parecer haber sido suprimida, pero en realidad puede ser solo la primera chispa de un fuego más grande que se extiende por todo el país. Las paredes del Kremlin ahora ocultan no solo poder, sino también un miedo creciente, inseguridad y los ecos del colapso. Esta oscura imagen nos muestra que la guerra de Rusia en Ucrania se está perdiendo, no solo en los campos de batalla, sino también en los pasillos del Kremlin. La corrupción no es solo un delito económico, es un signo silencioso pero devastador de un régimen que se pudre desde dentro. Si también quieres echar un vistazo detrás de las escenas de la guerra, el funcionamiento interno del poder y los puntos donde los equilibrios globales se están resquebrajando con este tipo de análisis en profundidad, no olvides suscribirte a este canal. Tus comentarios y contribuciones a este video y compartir tus pensamientos son muy valiosos para nosotros. Escribe tus pensamientos abajo, haz que tu voz se escuche en esta discusión. No olvides dejar un me gusta y compartir este video con amigos, que creas que lo encontrarán interesante. Nos vemos de nuevo en nuevos videos. Mantente atento, mantente bien, mantente atento, mantente bien, mantente atento.